Allá. Okay. Gracias a los que se van sumando. Veo varios que enviaron sus tareas también antes, hicieron la calculadora del IRL también, así que genial. La sesión se está grabando, así que la idea es que puedan tomarse el tiempo para hacer preguntas, aprovechar a Vicente, a Claudia, a mí cuando estemos conversando, que esto también sea más un preguntas y respuestas también. Y gracias a los que respondieron la encuesta y enviaron también su calculadora IRL y que hicieron el esfuerzo de hacerlo previo al taller. La idea es que podamos, después del taller, tener los distintos, en el fondo como módulos que vamos a ver hoy día, grabados y tenerlos como unas cápsulas en el fondo que podamos después distribuir de manera más libre, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, la idea es que los podamos dejar ahora con Vicente Barberá. Él es CEO de Viromi, una empresa con alto reconocimiento en Europa y que está también entrando a Latinoamérica ahora, ¿cierto? Y que tiene que ver con el acompañamiento, sobre todo desde las universidades, a proyectos que tienen que ver con la transferencia tecnológica. Así que, bien, Vicente, todo tuyo el espacio y aprovechen todos de poder hacer preguntas asociadas a su postulación. Fenomenal. Muchas gracias, Juan Pablo, y gracias a todos y a todas que estáis hoy aquí con nosotros. Nada, tuve ocasión de reunirme tanto con Pablo como con Juan Pablo hace aproximadamente un mes y medio, más o menos. Ya, veamos esto. Oh, nos está dando ruido un micro. Aquí está. Perfecto. Perfecto. Ya está, solucionado. Nada, como no tenemos mucho tiempo, voy a intentar ir más o menos al grano rápido. Voy a compartir pantalla y vamos a ver un poco lo que tenía para la sesión de hoy. La idea es que en vista de... Veréis que estoy girándome, es que tengo la pantalla de la presentación a la izquierda. En vista de las ayudas FONDEF, IDEA y +D 2027, que creo que no han salido todavía, pero que estarán al caer, nosotros estuvimos comentando que son unas ayudas muy similares a otras con las que nosotros hemos estado trabajando en España, que son las ayudas de prueba de concepto del Ministerio. Y cada vez vemos que, bueno, que podemos participar en este tipo de ayudas dándole soporte a los investigadores en hacer las partes que no tienen que ver con la investigación, tienen que ver más con la parte de mercado. Entonces, bueno, voy a presentar la empresa muy brevemente para que sepáis un poco el motivo por el que estamos hoy aquí y tal y como ha comentado Juan Pablo, al final nosotros trabajamos con muchas instituciones de investigación y estamos empezando ahora a trabajar con Chile, que es la idea que tenemos. Nosotros empezamos hace 2018, estamos basados en España, en Valencia, aunque empezamos en Suecia y trabajamos dentro de... Voy a tener que empezar a sacar. Oh, un segundo. Ya está. Y de vez en cuando algún participante que entra con el micro, no pasa nada. Y bueno, nosotros básicamente nos dedicamos a dar servicios de valorización y transferencia de resultados. Damos servicios de soporte a las oficinas de transferencia y servicios de soporte a los grupos de investigación que hacen ciencia en TRLs a partir de 2-3. TRLs en los que ya estamos aplicando la tecnología a un ámbito concreto. Somos 15 personas en la empresa, bueno, en realidad somos 17 personas dentro de la empresa y todos tenemos background técnico, MBAs y diferentes experiencias en ámbitos de negocio. En mi caso concreto soy biotecnólogo, aproximadamente la mitad de la plantilla somos del ámbito de salud y biotecnología y la otra mitad es del ámbito food, agroingeniería y estamos muy acostumbrados a trabajar con universidades e instituciones de investigación públicas, lo cual digamos que nos permite hablar un poco el mismo idioma que habléis vosotros a la hora de comunicar ciencia y de entender un poco las dificultades que pueden tener los grupos a la hora de plantear las tecnologías de cara a llevarlas al mercado. Hemos trabajado con más de 160 instituciones y empresas, sobre todo universidades, pero también institutos de investigación, universitarios, sanitarios y demás.
y bueno, hemos ejecutado más de 500 proyectos dentro de este ámbito. Nosotros solemos trabajar con las oficinas de transferencia o directamente con los investigadores, bajo los proyectos que os dotan de financiación para hacer partes de mercado, para que los investigadores investiguen y las empresas especializadas hagan la parte de mercado. Y bueno, vamos al grano, vamos al lío porque no tenemos mucho tiempo. El objetivo que tenemos hoy es entender un poco cómo os podemos ayudar y cómo plantear esto de cara a la Fondef, para que sepáis un poco tiempos, detalles de cada tipo de servicio, cuál es más o menos el precio que tienen, por si queréis incluirlo dentro de unos rangos, y un poco cómo se estructura este tipo de servicios más centrados en la parte de mercado, en la parte de llegar a empresas, de llegar a potenciales clientes y transferencia dentro de estos proyectos. Y al final me pidió Juan Pablo también que añadiese una parte de textos para plantear los servicios, porque a lo mejor os interesa alguno y aquí ya hay una forma en la que se han desglosado con detalle para que podáis simplemente completarlos o bien utilizando una herramienta de inteligencia artificial o bien simplemente con la información que ya tenéis, completarlos. También veremos un par de herramientas gratuitas para que cuando hagáis la postulación podáis utilizarlas de temas de mercado, porque sé que los investigadores muchas veces en esa parte les cuesta más encontrar esa información y por lo demás la idea es que esto sea lo más práctico posible. Aquí el objetivo que tenemos, o por el tema, la importancia que tiene en los temas de mercado, es que cada vez las ayudas públicas y las ayudas a la investigación tienen un componente más fuerte de mercado y de aplicación. Es la tendencia que tenemos. Igual que se está promoviendo mucho la creación de spin-offs, como sabréis, se está promoviendo mucho que la ciencia, cuando alcanza cierto TRL, llegue al mercado. O sea, se está financiando que esta ciencia no se quede simplemente en una serie de experimentos, sino que intente hacer esa incursión en el mercado. Entonces es importante saber, ya no solo de empresas como la nuestra que os pueden dar servicio, sino cómo se detallan estos servicios, qué tipo de estudios hacemos, cómo nos organizamos. Porque hay veces que nosotros os podemos ayudar y hacerlos, pero hay otras veces en las que no tendréis fondos o no necesitaréis tanto detalle, que simplemente conociendo la estructura, mediante herramientas de inteligencia artificial, podáis por lo menos montar un estudio que tenga sentido y que tenga una buena estructura, que es lo importante, que tenga unos contenidos decentes. Entonces, aquí, sobre todo, nos vamos a centrar en la parte de usuario, mercado objetivo y mapa de ruta, que es el ítem que dedica la Fondef IDEA para esta parte de mercado. Importante para el investigador, esta parte se puede subcontratar, o sea, vosotros podéis poner una parte en la postulación, pero luego tenéis dinero para subcontratar el detalle de estas partes. El alcance que tiene cada servicio y el entregable es importante de cara a poder redactar bien la glosa y poder redactar bien el alcance que va a tener el proyecto, los tiempos para encajarlos en el Gantt, así como los hitos, el coste aproximado que va a tener para tener unas cifras defendibles, para saber qué cuesta cada cosa, y si vais a pedir un análisis de áreas terapéuticas, saber más o menos qué cuesta en función de los ítems que se van a incluir, o si vamos a hablar de un trabajo de contacto a empresas y de transferencia, pues más o menos qué suele costar este tipo de informes. Por lo menos desde nuestro punto de vista, que a lo mejor hay otros sitios que los hacen más caros o más baratos. Nosotros siempre hablamos de nuestra experiencia propia. Y también importante tener unas nociones mínimas de cara a que si no podéis contar con nosotros para la redacción de la propuesta, por lo menos podáis tener ciertas nociones, ciertas bases de datos y herramientas para poder hacerlo por vuestra cuenta. Vale, aquí tenemos una serie de, sobre todo los tipos de servicios que van a ser el análisis de áreas de aplicación, el análisis de valorización y luego el análisis de validación de interés comercial o de contacto con empresas. Aquí tenemos un poco la secuencia de trabajo como nosotros la planteamos dentro de este tipo de ayudas y dentro de este tipo de convocatorias. La primera parte siempre es analizar o conocer el área de aplicación o el área terapéutica sobre la que se va a trabajar. Para lo cual
nosotros planteamos este tipo de análisis, pero es posible que vosotros ya hayáis hecho algo preliminar y os recomiendo que lo hayáis hecho. En algunos casos estará claro porque trabajáis en enfermedad de Parkinson y sabéis que vuestra tecnología va únicamente para enfermedad de Parkinson. Pero en otros casos en los que no sepáis si es un biomaterial o si es un scaffold, no sepáis en qué tipo de área tecnológica o de área terapéutica lo vais a aplicar, está bien hacer este análisis previo para tener un poco más de fuerza en la convocatoria. Cuando aquí, como lo tenemos planteado, es el nombre del proyecto y los ítems que se tienen en cuenta. En el caso de un análisis de áreas de aplicación, se tienen en cuenta, primero se hace un análisis técnico de las ventajas reales de la tecnología y de nuevo, estas son cosas que nosotros podemos hacer, pero que en esta aproximación inicial que vais a hacer para la postulación, podéis hacer vosotros simplemente teniendo en cuenta esto de forma preliminar. Aquí tenéis los diferentes puntos, análisis técnico de ventajas reales, identificación de áreas de interés, ponderación mediante scoring, identificación de principales competidores, en qué mercados operan, cuál es su modelo de negocio, benchmarking de precios, de capacidades tecnológicas, los diferentes modelos de negocio de los competidores y cómo de permeables son a nuevas tecnologías, y luego una serie de conclusiones y la selección del área. Una vez tenemos este área, vamos a valorizar el área. Vamos a dimensionar el mercado a nivel de TAM, SAM y SOM, que esto es algo que creo que os piden, que es algo que no es demasiado complejo, pero que hay que saber hacer. Luego tenemos la definición del modelo de negocio, que ya hemos visto en parte por haber visto a los competidores. Importante el mapeo de la cadena de valor. Luego os puedo enseñar ejemplos de todo esto, de otros proyectos que hemos hecho. El impacto económico de la tecnología. Aquí me refiero a cuál es el valor de esta tecnología sobre los pacientes, sobre el sistema de salud, cómo se puede medir esto, ferias y eventos nacionales e internacionales relevantes y las conclusiones. Y esto es la preparación de la transferencia. Aquí ya tenemos toda la información de mercado suficiente como para ir a validar el mercado. El siguiente punto, que es el punto que más dura, es la validación de interés, que consiste en preparar unos materiales descriptivos, buscar empresas, buscar key opinion leaders, instituciones y contactarlas presentándoles la tecnología para obtener feedback. Esto es otro tipo de servicio que nosotros hacemos más de cara al final del proyecto, cuando ya tenemos resultados que podemos llevar. Dentro del timeline de ejecución de esto, disculpad si estoy yendo muy deprisa, no tenemos mucho tiempo, por eso estoy yendo muy rápido. Dentro del timeline de ejecución, tenemos que entender que esto aproximadamente son entre 7 y 10, 12 meses. Entonces está bien tener un primer año de un abordaje más técnico, más teórico, en el que como mucho podemos a lo mejor plantear el análisis de áreas de aplicación, pero la parte de valorización tecnológica y validación de interés está bien plantearla a partir del mes 9 o mes 10 de esta convocatoria, porque ya tenemos unos resultados transferibles, ya podemos empezar a plantearnos una aplicación en el mercado. Y por último, hay otro tipo de servicios en función del alcance que tengamos en la transferencia. O sea, si queremos montar un spin-off o queremos hacer un codesarrollo, queremos hacer una licencia, tenemos diferentes formas de plantear servicios. Por ejemplo, podemos hacer un plan de empresa, podemos hacer una preparación de materiales de comunicación, podemos hacer un plan de acceso al mercado, un análisis o un roadmap regulatorio. Esto ya va en función del tipo de transferencia, de estrategia de transferencia que elijamos. Esto lo comentamos sobre todo en los últimos 3 meses o 4 meses, por eso, si estos son entre 7 y 10 meses, está bien aproximadamente en el mes 9 empezar a trabajar y dejarnos siempre un par de meses de margen para hacer otro tipo de análisis que nos puedan surgir por remanentes de presupuesto o por necesidades que tenga el proyecto. A la hora de presentar en la postulación los diferentes puntos, evidentemente no se puede añadir un informe de 40 o 50 páginas sobre la parte de mapeo de usuarios o de mercado objetivo. Pero sí que se pueden añadir pequeños ejemplos que luego digamos que vamos a ampliar, que es aquí, por eso os he puesto esta parte de análisis de áreas de aplicación. Aquí, para no entrar en detalle, os he preparado 2 o 3 puntos que quiero que veáis que pueden ser interesantes, ¿vale? Que son totalmente gratuitos. Esto forma parte de una presentación que nosotros hacemos, pero que quiero que veáis porque
es totalmente gratuito y es bastante rápido de hacer. Aquí en Google, si queréis utilizar si usáis el buscador de Google, si utilizáis los términos, entre comillas, CAGR, aquí todos los resultados que nos dé Google van a ser informes de mercado. Entonces, si por ejemplo ponemos Tooth Prosthetic, me lo acabo de inventar, no sé qué va a salir. Yo pongo CAGR y Tooth Prosthetic, todos los resultados que salen en Google son estudios de mercado, ¿vale? Son reports parciales, pero que muchas veces para esta aproximación inicial nos pueden venir bien, porque dentro de estos reports tenemos principales actores, tenemos crecimiento, tenemos cuáles son las principales tendencias, áreas de aplicación, y para una primera aproximación rápida, esto nos sirve bastante, porque ya nos permite tener una serie de datos más o menos contrastados. Yo lo que os recomiendo es tomar varios de estos informes y utilizar una herramienta de inteligencia artificial para extraer los datos que nosotros queramos, pero así le estamos dando datos seguros y no se lo inventa. Para eso os recomiendo utilizar esta herramienta, Z.ai. Z.ai es una herramienta gratuita en la que tienes acceso a modelos muy potentes y que es mucho más potente que las versiones gratuitas de Cloud o la versión gratuita de ChatGPT o la versión gratuita de Gemini. Entonces, de esta forma, le podemos pegar los diferentes enlaces que tenemos aquí. Por ejemplo, le podemos pegar este enlace, este otro enlace de aquí, y les podríamos pegar varios enlaces. Y una vez le hemos pegado varios enlaces, le podemos hacer preguntas de mercado que se basen en dichos enlaces. Dime cuáles son las empresas que aparecen dentro de este ámbito tecnológico. Yo le hago esta pregunta y aunque es un poco más lento que ChatGPT, dándole estas fuentes, me va a sacar una serie de empresas, me va a sacar una serie de informaciones técnicas de mercado que me van a permitir hacer esta postulación de forma más precisa en la parte de mercado, que es donde los investigadores más fallan. Esto es para que vosotros tengáis esa ventaja competitiva sobre otros. ¿Ves? Aquí me está planteando todas las empresas que aparecen listadas dentro de esos estudios. Ya no tengo que entrar a buscar en detalle cada uno. Les podría preguntar también cuáles son las principales tendencias tecnológicas. Y basado en estos informes, yo ya sé que no se lo va a inventar, sino que se va a centrar en estudios de mercado de fuentes relevantes. Si tenéis alguna duda sobre si la fuente es buena o es mala, le podéis preguntar a Pablo o a Claudia o a Paulo, seguro que ellos os pueden ayudar. O me podéis mandar un mail a mí, yo no tengo inconveniente de contestaros. De hecho, os voy a dejar mi dirección de email aquí en el chat por si me queréis contactar, ¿vale? Tanto ahora como en un futuro. Pero como podéis ver, aquí tenemos, veis, las principales tendencias tecnológicas del sector, basado en los estudios de mercado. Eso es una herramienta que yo os recomiendo mucho. Si estáis buscando empresas, también podéis utilizar esta herramienta u otros grupos relevantes. Sé que es rápido, pero como queda grabado, luego lo podréis revisar. Por eso estoy yendo rápido. ¿Vale? Aquí podemos hacer una búsqueda de prácticamente lo que queramos. Entonces, aquí siempre ponemos esto y aquí ponemos prosthetic and tooth. Y aquí me aparecen las principales empresas que están patentando dentro del ámbito de prostética y de dientes. Tengo Biomed, tengo Align Technology, hay un montón de estas, Medtronic. Y aquí podría ver cuáles son las principales áreas de aplicación sobre las que se están desarrollando tecnologías. Esto de nuevo es gratuito, yo no me he registrado ni nada, es algo que podéis hacer de forma gratuita enseguida. Vale, más cosas. Aquí luego tenemos lo que nosotros podemos completar. De nuevo, dentro de nuestros informes o nuestros estudios, más o menos todos los que he puesto aquí, análisis de áreas de aplicación, análisis de valorización tecnológica, validación de interés con potenciales usuarios y clientes
y luego otro tipo de estudios relacionados, casi todos tienen un precio de entre los 3.500 y los 5.000 euros, más o menos, para que os hagáis una idea. ¿De acuerdo? Entonces, de cara a plantear la glosa, de cara a plantear el presupuesto en caso de que necesitaseis una parte de mercado, pues si vamos a hacer una validación de interés y un contacto a potenciales usuarios de 40 contactos, pues eso más o menos cuesta unos 4.000 euros. Si vamos a hacer un análisis de valorización tecnológica, os puedo enseñar alguno que tengo por aquí, de este tipo, en el que vamos a hacer, aquí tenemos análisis de competidores y soluciones similares. Bueno, esto era un estudio bastante detallado para temas de nanopartículas para enfermedad de Parkinson. Aquí, como veis, son unas 40 páginas. Esto costaría más o menos unos 4.500 euros con el detalle de todos estos puntos. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Aquí tenemos más ejemplos, pero como os voy a mandar la presentación, estos son ejemplos que tenemos de dosieres comerciales que hemos hecho para cuando hacemos el contacto, la forma en la que trabajamos. Aquí tenéis un poco más de detalle, los estudios de valorización, los puntos que incluyen. Está todo ya detallado aquí. Aquí tenéis más o menos casi todos los puntos. Se pueden cambiar, se pueden adaptar en función del proyecto. Esto lo hemos puesto para que tengáis de una forma visual y sencilla una estructura de análisis para poder incluir dentro de las postulaciones. Y si necesitáis que la ejecutemos en un futuro, que sepáis que somos una empresa que está especializada en hacer este tipo de servicios. He sido bastante breve y he querido dejar un poco de tiempo de preguntas. Así que os dejo la palabra. Preguntas, cuestiones que tengáis. Muchas gracias, Vicente. Solo para recordar al público que se esté sumando, la idea de esta presentación es que Vicente, desde la empresa, la idea es que podamos, a partir de las propuestas de FONDEF, incluir, si es que así lo estiman pertinente, alguna prestación en el fondo que tengan que ver con el modelo de negocio, con búsqueda del estado del arte, en que puedan asociarse con ellos o pedirlo a través del presupuesto. Entonces, una vez nos envíen tengamos la presentación en el fondo, vamos a enviarlo todo y la idea es que estén esa glosa en el fondo de cómo describir esta propuesta dentro del presupuesto pueda estar declarado. Si es que tienen otra empresa o alguien más con que quieran hacerlo, también se puede hacer, en el fondo no es algo vinculante, pero en el fondo a través de esto la idea es que podamos declarar que este tipo de cosas se pueden tomar y en el fondo acompañarse de expertos en el área, ¿ya? Dicho eso, si es que alguno tuviese alguna pregunta en relación a sus proyectos mismos, si es que al ejercicio que hicieron con el IRL, por ejemplo, si es que surgió alguna duda respecto a estos temas, sería pertinente que lo puedan hacer ahora sí. En lo que piensan alguna duda, simplemente comentaros que, tal y como ha comentado Pablo, este tipo de servicios nosotros los hacemos sobre todo para investigadores, precisamente dentro de este ámbito de financiación, que son ayudas que al final intentan promover esta parte de mercado. Pero bueno, si estáis haciendo la postulación dentro de unos meses y tenéis dudas, contactadme directamente y lo podemos ver, podemos tener una sesión con vosotros, ver cómo detallarlo, cómo plantearlo, cómo redactarlo, para que podáis incluir este tipo de puntos sin problema. Además, todavía las bases no están, ¿cierto? O sea, en el fondo, que nos pidan directamente, y pensamos que no van a haber muchas modificaciones, pero en el fondo, si es que las hubiese, ahí lo importante es, como decía Vicente, tener el contacto, ¿no? Entonces, nosotros obviamente vamos a estar siempre ahí disponibles. No sé si alguien tenga alguna pregunta asociada. Después, obviamente, queda la oportunidad de hacerlo. Vamos a tirar al agua entonces. Perfecto. Sí, sé que después que alguna pregunta la pueden ir arrojando al chat. ¿Sí? Vicente, muchas gracias nuevamente. Estás invitado si te quieres quedar el resto de la presentación, por si surge algo entre medio. Pero muchísimas gracias. Cuando vengas a Chile de nuevo, invitadísimo a que te puedas conectar con nosotros acá.
Muchas gracias y seguimos en contacto. Cualquier cosa tenéis mi mail y para todo lo demás estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Perfecto. Ahora continuamos con Claudia Huerta. Clau nos va a presentar respecto de el proceso en el fondo de solicitud con Usecristus y cómo nos podemos vincular a través del formulario y la metodología que ya tenemos activada con ellos. Claudia, todo tuyo. Sí, sí. Sí, súper. Estás mutada, Claudia. Tienes que... micrófono. Ahora sí. Ya, gracias, Pablo. Yo soy Claudia Huerta, coordinadora de investigación de la DIEMUC, y les voy a contar a grandes rasgos el proceso de solicitud de aportes a Usecristus para los proyectos a fondos concursables que armamos en conjunto la DIEMUC con el equipo de innovación de Usecristus. Bueno, el propósito de este proceso, bueno, desde el punto de vista del investigador, es poder conseguir aportes para desde Usecristus para sus postulaciones de proyectos, ya de fondos concursables, ya sea de ANID, Corfo, en este caso FONDEF, que es una opción. Y desde nuestro punto de vista, como de gestión, un poco ordenar la situación, porque esto los investigadores han estado pidiendo los aportes por su cuenta, golpeando puertas, pero la idea es que ahora sea más ordenado, levantada las solicitudes desde la DIEMUC, con los aportes, la solicitud de aporte validada por nosotros, y así ellos también sale más fácil la revisión y finalmente la aprobación de las solicitudes que hacemos. La temporalidad que manejamos para esto es contar con al menos 30 días antes del cierre de cada convocatoria, por esto mismo, de que debemos definir los aportes que sean atingentes al proyecto y que Usecristus los valide. Y sobre todo cuando se requieren cartas de compromiso que deba firmar los representantes legales, entonces se tiene al menos esta anticipación para poder dar con los plazos. Bueno, FONDEF aún no abre, así que todavía estaríamos en un súper buen momento para iniciar la gestión. Dentro de los aportes que Usecristus nos ha ofrecido, digamos, para los proyectos están las prestaciones de salud, las horas de dedicación de personal profesional y o técnico de salud, como médicos generales, especialistas, TENS, etcétera, uso de infraestructura hospitalaria y ambulatoria, salas de reuniones y espacios de cowork, y también aportes pecuniarios. Para efectos de este proceso, el solicitante tiene que ser un académico de la Facultad de Medicina. Y ahí tenemos dos escenarios donde el investigador responsable del proyecto o el director es el académico de la facultad. Ahora bien, si el proyecto no es liderado, es de otra facultad o es de otra institución, se debe incorporar algún académico de nuestra facultad. Y esta persona sería el solicitante y el responsable de esta relación con Usecristus. Ahora, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo solicitamos los aportes? Para esto elaboramos un formulario de solicitud en línea, donde pedimos que incorporen datos del proyecto y los aportes que necesitan. Ya vamos a mirar el formulario. Luego de esto, cuando recibimos este requerimiento por el Forms, contactamos al investigador para reunirnos, definir bien los aportes que requieren y si hay una carta que armar de compromiso también. Con todo esto validado, nosotros hacemos la solicitud interna con el equipo de innovación de Usecristus. Y finalmente, Usecristus evalúa la solicitud y en caso positivo avisamos también al investigador y les enviamos la correspondiente carta firmada si así lo requería el concurso. Les muestro aquí el formulario. A ver. ¿Se ve? Sí. Súper. Entonces lo que pedimos acá es identificar al investigador responsable del proyecto, nombre root, correo UC, filiación, facultad, escuela, departamento, título, el ID de ética y una descripción del proyecto para conocer un poco de qué se trata, y el concurso y fecha de cierre. Ahora sí, aquí pedimos información. Si es el responsable de la Facultad de Medicina, sí, avanzamos con el formulario, que es indicar los tipos de aportes. Dejamos aquí abierta la opción de si se requiere otro tipo de aportes diferentes a los que mencionamos para evaluar la factibilidad de que Usecristus pueda comprometer algo diferente, pero se deja ahí abierta esa puerta.
identificar también los centros clínicos de la red donde se va a ejecutar el proyecto. Ahí se ve una encuesta larga, pero solo son check. Y finalmente, si la solicitud requiere una firma del representante legal. Y acá, como les comentaba, si el responsable del proyecto, el investigador responsable no es de la facultad, hay que identificarlo, quién sería como el académico de la facultad que sería parte del proyecto y responsable de esta solicitud. También nombre, root, filiación. Eso sería como a grandes rasgos. No sé si alguien tiene alguna consulta, pero creo que fue como pasé bien rápido, pero quedo atenta a consultas. ¿Alguno de los que está presente, no sé si tiene ya pensado hacer algún tipo de vinculación con OC Cristus? Bárbara, adelante. Hola, oye, gracias por Hola. el taller. Claudia, no te quería preguntar porque entiendo que si es que en el fondo va a haber algún tipo, por ejemplo, los pacientes, si es un estudio más como clínico, lo que estamos pasando nosotros, o que tiene alguna aplicación clínica, van a haber obviamente pacientes involucrados de UC Cristus, y entiendo que si es que la entidad asociada es UC Cristus, tenemos que llenar este formulario en el sentido de que la entidad asociada, no sé si estoy poniendo el nombre correcto, pero tiene que aportar cierto porcentaje como por normativa. Entonces me imagino que sí o sí quien trabaje con pacientes de UC Cristus debería llenar este formulario y al menos rellenar con los aportes esperados para cumplir como el mínimo, ¿no? Claro, ahí depende del proyecto, de las actividades, valorizamos ya sea las horas de enfermeras que hacen seguimiento, enrolamiento de los participantes, vemos qué tipo de si hay prestaciones, usa alguna infraestructura especial, hacemos la valorización tal que llegamos al mínimo, al porcentaje mínimo requerido por las bases. Entonces, que esté todo cumpliendo por base, las cartas también que sean bien acordes a lo que estamos comprometiendo y relacionadas al proyecto. Y todo eso lo validamos antes y enviamos la solicitud. La idea es que, claro, todos los que quieran hacer algo en UC Cristus y que de alguna manera se beneficiarían con este aporte como comprometido por UC Cristus, deberían pasar por este proceso. Ya, ¿y ustedes tienen como números establecidos por cuánto vale una hora de personal profesional o eso es algo que... Sí, no, UC Cristus nos pasó como un tarifario dependiendo ya. del profesional cuánto sale. Por eso es importante que lo vean con nosotros y nos digan cuánto personal requieren, cuánto tiempo, por cuántos meses también, y así hacemos el cálculo. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que tenga alguna duda relacionada a esto? Como les decíamos, esto va a quedar grabadito y el protocolo en el fondo también va a estar subido a la plataforma, ¿ya? Así que van a poder tener acceso después. Bien, y para ir finalizando, los últimos 25 minutos los vamos a dedicar al IRL, esta calculadora de riesgo y de maduración en distintos componentes, que van más allá del TRL, que es el de tecnología. Les voy a compartir pantalla ahora y agradezco de antemano a quienes ya respondieron que mandaron su resultado de IRL. Fueron 9 personas, así que estamos felices. Les comento al tiro que nosotros revisamos algunos, los revisamos de uno en uno y ahora vamos a presentar en el fondo cómo el IRL se va como mezclando con este instrumento del FONDEF, ¿ya? Vamos a pasar por algunas diapos de lo que fue el taller anterior, bueno, el programa hoy día, ¿cierto? Que esto también están subidos dentro de la carpeta a la que tuvieron acceso para el taller 1 y la vamos a enviar también a los que están inscritos en este taller 2 y así también a todos los que han hecho la expresión de interés con DTD y la DIC, ¿ya? Les aprovecho de insistir ahí a que aquellos que no han hecho la expresión de DTD lo hagan pronto para que haya tiempo de hacer las rondas de mesa de validación y todo el acompañamiento que va dando la DTD desde el principio junto con nosotros, ¿ya? Lo importante para este marco de aprendizaje es que estamos en proyectos que son de desarrollos tecnológicos y es una investigación aplicada, ¿cierto? Dentro del marco del tránsito de vehículos de financiamiento, los FONDEF son los que se localizan. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ¿no? Debería. Sí, ¿sí? Ya, ok.
Entonces, los FONDEF son los que tienen el IDEA acá adelante y están declarados desde un TRL2 cumplido o el inicio de un TRL3 hasta bien adelante, hasta el TRL7. El IDEA I+D es el instrumento que es más acotado en términos del inicio y es un área súper gris en distintos tipos de mercados, y en salud eso pasa aún más porque tenemos distintos tipos de tracks a los que podríamos ir con soluciones tecnológicas. Entonces, en el fondo, tener un TRL2 cumplido es un mínimo en el fondo para este tipo de cosas, pero tener un desarrollo muy alto, al tiro también puede ser una forma de bloqueo para para este concurso en particular, dado que podrían decirte, no, pero mejor postula al de tecnología avanzada, a la investigación y el IT. Ya, vamos a ir un poquito hacia adelante. En general, estos instrumentos se han dividido en dos tipos de estructura. Uno tiene que ver con la relevancia y la oportunidad del problema y cómo esto está linkeado con una solución. Y por otra parte, el plan de trabajo, una ruta de cómo los resultados esperados y las capacidades del equipo están todas integradas para que esto de verdad fuera potencialmente adjudicable. Y eso tiene mucho que ver con lo que tiene con la calculadora del IRL. IRR significa Innovation Readiness Level, y a diferencia del TRL, en el fondo es una calculadora multisegmentaria. Esta incluye la maduración de vista del consumidor, la maduración del financiamiento, del equipo de trabajo, de los resultados protegibles del IP, del modelo de negocio y también la tecnología. ¿Ya? Son esos seis variantes. ¿Qué antecedentes tenemos de esto? Hasta ahora sabemos que el Ministerio y ANID han ido sumando esto, se sumó a la convocatoria PIU de este año, pero solamente fue convocante o vinculante el TRL, que es lo que siempre ha estado de la mano. El resto de los 5 componentes no estaban siendo vinculados o no eran evaluados directamente dentro del vehículo, sino que en el fondo daban luces de hacia dónde estaba encaminado el proyecto. Y por otra parte, como les decía antes, el IDEA I+D, el FONDEF todavía no publica sus bases. Entonces, ¿en qué nos vamos a ir quedando? Lo que vamos a ver ahora son algunas de las lecciones que nos dejaron los distintos participantes que subieron su pregunta, y que probablemente van a ser cosas que se repitan harto en gran parte de las postulaciones que van a hacer ustedes. Lo primero es que hay algunas cosas que se repiten un montón. Por ejemplo, el financiamiento o el nivel de maduración en el financiamiento. Todos declararon 1 de las 9, ahí puse 7, los 9 al final declararon el nivel 1, como el más bajo, o el inicial. Luego, al nivel de IP, también todos declararon 1 o 2, muy bajito. Y en el Business Readiness Level, como el modelo de negocio, solamente, o sea, 2 solamente tuvieron un business como mayor. ¿Qué nos dice esto? Vamos a ir viendo paso a paso. En temas del FRL, hay que tener súper claro, cuando el nivel 1 dice idea de negocios inicial con una descripción vaga, no hay una visión clara sobre la necesidad y las opciones de financiamiento, ustedes ya están acá en un taller para un financiamiento de más de 200 millones. Entonces, idea vaga, no hay una idea vaga, ¿sí? Entonces, ya partimos desde una base distinta. Saben, en el fondo, hacia dónde pueden ir aportando con su idea de financiamiento. Eso al tiro nos pone en un escalafón más arriba. Para que en el fondo tengamos eso presente, ¿sí? No están en cualquier lugar haciendo esta evaluación. Lo segundo es relacionado al IP. Acá también tenemos una tendencia súper clara en que todos ponen un IP muy bajito, y ahí hay un error súper común, que es en el fondo decir que el proyecto o el resultado no es patentable. Y eso no es solamente la única vía en que esto tiene un sentido de protección. Entonces, hay algunos errores en ese sentido, como de declaración y no declaración de cosas, que podrían hacer que estos niveles bajen, pero que al mismo tiempo, si yo declaro en el fondo que en mis publicaciones anteriores tengo todo esto, ya está publicado, los datos de la tecnología, por ejemplo, esto va a afectar directamente el potencial de novedad del proyecto. Entonces, hay que tener un trade-off, en el fondo, un balance entre qué es lo que se está publicando como novedad o que se está dando como novedad en el proyecto versus lo que está ya protegido en el ambiente, ¿sí? Y lo que está también declarado en el estado del arte. Ya les voy a mostrar una tabla un poco más bruta con respecto a cómo se linkean los distintos conceptos del IRL con
las partes del formulario del FONDEF. Y como les decía, esta presentación la vamos a hacer llegar, así que no es necesario que tomen tanto punto. Y lo otro es, que también aquí se repitió harto, es el desacople en algo que es súper relevante para el ámbito de la salud, entre Technology Readiness Level, el nivel de maduración tecnológica, versus la maduración de entender a mi consumidor. Y en el caso de salud eso es súper relevante porque en todos nuestros casos, no entender al consumidor, que el consumidor puede ser muchas figuras distintas, ¿no? Puede ser el pagador, puede ser nuestro paciente, puede ser la aseguradora, hay distintos tipos de formas de ver el consumidor. Si eso está muy desacoplado respecto de mi nivel de maduración tecnológica, puede ser una alarma, ¿sí? Entonces, aquí queremos llegar con esto, que en el fondo hay muchas de estas cosas que se emiten en el IRL que ya están de alguna manera implícitas o explícitas incluso en la calculadora, o sea, en los formularios de FONDEF. Y por eso mismo, el Consumer Readiness Level es probablemente una de las cosas que FONDEF ya estaba viendo mucho antes de querer meter esta calculadora. ¿Por qué lo decimos? Porque en el fondo lo principal acá es que uno vaya con algún consumidor como sociedad o como entidad asociada. Si yo declaro en el fondo un CRL1 y tengo una entidad asociada, es que no estoy haciendo bien el mapeo de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Si ya tengo una entidad asociada, o no la tengo en el fondo, y estoy declarando un CRL alto, al tiro mi validador va a estar diciendo, pucha, hay algo que no me está calzando acá. Entonces, en el fondo, ir con alguien que ya está validando tu noción de la idea y cómo va a estar esto traducido hacia una implementación en ese mercado, es como la definición en el fondo de esta maduración del consumidor, ¿ya? Hay tres cosas súper relevantes. El instrumento hoy día define las entidades asociadas como obligatorias. Hay un porcentaje, 15%, puede que cambie, que es de coejecución y de cofinanciamiento. Y en el fondo espera que la idea esta se reciba y se utilice por parte de las empresas asociadas o de las entidades asociadas. Después de esto vamos a llegar a otra parte, que es el tema del impacto público. En el fondo esto tiene que ver con el CRL y si hay alguna duda entre medio pueden ir conversando. Ya. Insisto que esto lo voy a mandar, pero esto es súper importante. ¿Cómo están ancladas estas dimensiones hacia el formulario del FONDEF? El Technology Readiness Level, eso ya está súper mapeado en el fondo, los resultados previos, cómo va a estar el resultado tecnológico y el anexo de la evidencia. El CRL acá se vincula con tres áreas fundamentales, uno problema-oportunidad y el otro que es grande, que es de usuario y mercado objetivo, de las cosas que estaba hablando Vicente en la primera presentación, y las cartas de aporte de las asociadas, cómo están asociadas, o sea, cómo nuestras entidades asociadas están vinculadas directamente al proyecto y no una carta que me conseguí al final. El estado del arte, los resultados previos y otros resultados en el fondo tecnológico están súper orientados al IPRL. Y otra de las cosas que es súper importante y que nos mencionó también la ETD en el primer taller, tiene que ver con los equipos de trabajo. Y que esto también es una de las cosas que ya vienen en el fondo un poco más orientadoras en el IRL, en la calculadora general, es que en el PMRL, en el team, en la parte del equipo de trabajo, tenemos que estar súper claros con cuáles son las funciones y que el descriptor de cada función esté súper linkeado con cuáles son los resultados esperados de esa función, que hay un objetivo de trabajo detrás, si es que es asociado, por ejemplo, que esté vinculado hacia parte de los resultados tecnológicos corregibles, etc. Y el BRL, obviamente, asociado al tramo de la transferencia, cómo esto se va a ir transfiriendo hacia un modelo de adquisición, de cofinanciamiento conjunto, de escalamiento en el futuro o de llegar hacia otros concursos el día de mañana. La única sección que no está como linkeada directamente es la que tiene que ver con el financiamiento, pero en el fondo parte declarada de cómo yo estoy financiando esta propuesta desde el hecho de postular a una herramienta, solo que no está declarado, hasta al menos lo que sabemos hasta ahora, en el formulario de FONDEF. Y acá hay otra cosa súper relevante, aquellos equipos que elijan en el fondo la opción del interés público, el resultado esperado que van a producir es de interés público, por lo tanto pueden no tener una empresa asociada. Llegar a decir que tengo interés público porque no tengo la empresa, porque no me conseguí empresa, obviamente no es la alternativa. Eso va a frenar en el fondo cualquier visualización positiva de lo que estamos haciendo. Y acá hay una cuestión súper relevante que les comenzaba, el CRL, que es el Consumer Readiness Level, como yo veo al consumidor,
en nuestro caso se divide, ¿cierto? Tenemos al usuario, a los pacientes, tenemos a los advocates, tenemos a quien adopta la solución, que pueden ser los terapeutas, los médicos, etcétera, y tenemos a quienes pagan y a quienes aseguran. Entonces, hay un crisol de cómo podemos ir viendo el paradigma de quién es el usuario final y quiénes van a estar asociados a mi solución, que es súper relevante entenderlo desde el principio y que se pueda dar ese trabajo en la postulación. Y ahí una de las cosas es que si es que no tenemos no estamos declarando interés público, por lo tanto no tenemos una empresa asociada, los actores van a ser un poco distintos y van a estar probablemente relacionados hacia actores del interés público, como un servicio de salud, por ejemplo. El tema es que ese problema que esté redactado tiene que ser un problema redactado o explicitado por ese prestador y que yo me estoy haciendo cargo de ese problema. No es un problema que yo esté llevándole al prestador y que de mí se me ocurrió, sino que es algo que yo estoy adquiriendo desde, por ejemplo, un servicio clínico y que yo sé que ese problema existe y por algo me estoy asociando con ellos porque ellos traen este problema y es de interés de ellos empezar a trabajar en él, ¿sí? Y eso es una de las cosas por las que podría es un servicio y que de hecho nos comentaron desde Salud Digital también en el taller 1, que era una de las cosas que podría dar un buen pie en la postulación. Cuando ir hacia un problema que está declarado, mandar una ley de lobby, por ejemplo, y vincularse con alguno de los departamentos de los servicios, o los distintos departamentos del Ministerio de Salud, por ejemplo, de Ciencia, y en el fondo entrar a indagar cuáles son esas problemáticas y de ahí entrar a ver cómo mis soluciones podrían estar emparejadas con eso. Bien. Bien, voy a pasar un poco más rápido acá. Y no sé si alguno de los que está presente le gustaría, no está Catalina, creo, Catalina Pardo, pero hay varios que nos enviaron sus postulaciones. No sé si dudas hasta ahora de los que no alcanzaron a enviarlo, si es que se han podido meter a la calculadora IRL. Sé que hay varios de los que están presentes que ya mandaron su expresión de interés. Eso, quiero abrir un poco el micrófono a ver qué cosas les pasó a los que contestaron y a los que no han podido contestar. No hay intervenciones malas, por si acaso. Estamos todos en la misma. Hola, Juan. Hola, Mónica. Sí, ¿Cómo muchas estás? gracias por la presentación. No sé si tienes algún comentario de la nuestra. Gracias. Sí, justo la tengo acá. De lo que dije yo ahora, no sé si algo te hizo sentido, algo te hizo clic de lo que respondieron en la Sí, sí, sí. Sí, calculadora. mucho. Sí, He tomado apunte y claro, sí, evidentemente hay muchas cosas si uno no es consciente de cómo alinearla, ahí es donde puede caer en el error y en evidenciar esa brecha. Sí. de lo que ves ahora de lo que pusiste, un CRL3, un TRL6, ¿sientes que hay cosas que podrías modificar ahí que hagan más potente la postulación? En el caso del TRL, por ejemplo, ¿qué habría que identificar ahí? Porque si un Claro, es los TRL6, usuarios, claro. claro, en el caso del nivel de maduración de la tecnología, si tenemos un TRL6, ya nos escapamos de este fondo en particular y estaríamos declarándolo como para un fondo de tecnología avanzada Claro. y como al límite como superior. Entonces Claro. hay que ser, y hay que ver en el fondo si es que realmente ¿Se es un aplica o no? TRL6. Claro. Exacto, y si no, si es que está en el fondo mal, ahí lo podemos ver juntos. Si es que no está bien conceptualizado el TRL, efectivamente un TRL3 o 4 va perfecto para acá. Y lo otro es que si yo tengo una línea de investigación, una línea de investigación aplicada, en la que hay un branch, un track de esa línea en que hay una nueva aplicación, no una implementación distinta, sino que una nueva aplicación, un formato distinto de lo que se está produciendo y un resultado esperado distinto, eso podría ser considerado como un TRL 2, 3, 4, en la medida que eso esté aplicado o tenga en el fondo indicios de un pilotaje o de un prototipado. ¿Sí? Claro, En sí. el fondo, ahí uno puede ir jugando con esto. La idea es no, porque si uno podría, claro, en el papel da para mucho, pero si es que yo no lo tengo linkeado con mi madurez en otras áreas, se Exacto, puede no ir va a quedar tan viendo esa curva. coherente. Exacto, claro. Exactamente. Sí, yo creo que hay ¿Sí? que sentarse a replantear eso.
Muchas gracias. Súper. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Alguien más de los que está presente que mandó? No los quiero echar al agua, ¿ah? Pero podemos ir viendo algunos casos. Me escribieron por interno que no quiere uno, pues ya, será. Pero tenemos algunos acá. En el caso de, por ejemplo, claro, acá tenemos el único, la Cata no está acá, pero este fue el único que declaró un CRL1, que es una hipótesis, como concepto, es decir, hipótesis especulativa sobre una posible necesidad. Entonces, ahí tenemos un tema, ¿cierto? Si no declaramos que hay una necesidad que está un poco más intensa en la práctica, puede ser que esto de partida no tenga un linkaje muy fuerte con mi desarrollo tecnológico y por lo tanto mi revisor después puede decir como, pucha, pero ¿de dónde sacaste entonces que esto era importante? ¿Sí? Entonces, en eso hay que ser súper exhaustivo. Y acá en el fondo tenemos todavía semanas, meses, probablemente hasta que se cierre el concurso, en los que podemos ir creciendo en estas cosas. Si es que yo tengo un desarrollo tecnológico que sé que está súper bueno, pero no he indagado nada en cómo está esto en la adopción clínica, cómo está con mis consumidores reales, este es el momento. Y podemos entrar a buscar esas informaciones. ¿Ya? Nosotros ahí, en ese sentido, también súper abiertos a hacerlo. Hace poquito, y aprovecho de meter otra cosa acá, que es el programa de diseño medicina. Tenemos algunos que están presentes acá que participan en ese programa. Una de las visiones de ese programa es que podamos identificar problemas en la práctica clínica que después permeen y nutran desafíos que sean de implementación, desafíos tecnológicos. Entonces ahí, si es que alguno de ustedes siente que está bajo en cómo está esa relación con el consumidor, podemos aprovechar esta instancia con nuestros colegas de diseño, que son secos en diseño integral, diseño de servicio, en la experiencia del usuario, para ver cómo esto se puede linkear, ¿ya? Incluir incluso quizá algún investigador de diseño en sus proyectos, etc. ¿Ya? Hay varios que están en el público y ya han tenido esa experiencia. Vamos a ir con otro que había sido bien... este acá, creo. Sí, Alejandro nos mandó solamente la fotito, entonces no sé de qué equipo, cuál era el título de la canción. No sé si estaba Alejandro presente. Creo que no. ¿Y quién más estaba presente? Sergio Ruiz también estaba presente. No sé si, Sergio, te gustaría comentar alguna cosa respecto de tu proceso. Creo que lo mandaste hace no mucho, así que puedes tenerlo fresquito. Sí, Sí, muchas gracias. No sé si me escucha, lo que pasa es que súper por bien. cosas de docencia estoy manejando arriba del auto, entonces estoy No, tratando de prestar la mayor atención, pero no, no es seguro, pero cualquier feedback que me den se lo agradezco y gracias de antemano por todo lo que me aclararon algunas cosas. Si Genial. pueden darme feedback que lo mandé, se lo agradecería, pero es poco seguro que interactúe demasiado, por razones obvias. Sí, no, por supuesto. Y preocúpate de manejar, por favor. Sí, después, bueno, la idea es que con cada uno de ustedes vamos a tener nuestras reuniones de RTP, de revisión por pares, junto también con la DTD, que están las mesas de validación. Hay varias instancias en las que podemos seguir trabajando con estos aspectos. La idea es que esto fuera, en el fondo, una evaluación más rigurosa, una autoevaluación más rigurosa en distintos aspectos, que de repente uno no tiene por qué preguntarse. En el caso tuyo, Sergio, lo que alcancé a revisar es que algo como a avanzar quizá esta semana ya es el tema del equipo de trabajo y en el fondo tener súper claro cuáles son las funciones del equipo, cómo ir integrando distintas personas que puedan estar relacionadas con no solamente la producción tecnológica, que también está súper elevado, sino que también con cómo esto se puede ir llevando hacia la práctica clínica, por ejemplo, hacia la adopción. Eso podría ser una súper buena. En el tuyo en particular, las dos cosas que están altas, que son el consumer y el technology, están súper bien y está bueno que conversen en esa altitud. Pero hay que tener cuidado con que un TRL4 pueda estar en el límite de un TRL5 y eso ya escape hacia otro FONDEF, ¿ya? Eso quizás es como de las cosas más como superficiales por ver. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, me Súper, es muy útil. súper. Muchas gracias a ti, Sergio. No sé si alguien más tiene... Luis creo no estaba conectado ahora. Osvaldo parece que sí estaba. No sé si tirarte al agua, Osvaldo, y quieras comentar algo. Y también está Mónica Molina, estaba presente acá.
alguno de los dos si quisiera decir algo, y si no, cualquiera del público que tenga alguna duda, nos quedan un par de minutitos, así que podemos indagar en eso. Mientras tanto, para solamente relleno, no relleno, pero en la misma presentación al final vamos a dejar algunos links de interés. Invitarlos siempre al calendario interno en la página de la DIEMUC. Ahí siempre están las fechas, los talleres, las cosas que se van produciendo en el caso del calendario de postulaciones. Recordarles también la expresión de interés de la BRIP. En la página sale que se podía hasta alguna fecha de junio. Claramente estamos pasados de la fecha, pero la postulación, la apertura del concurso se ha corrido harto, entonces todavía estamos a tiempo. Y por ahora nos estamos pasando completamente la fase del concurso anterior. Entonces, en caso de que haya modificaciones, obviamente, ahí vamos a estar haciendo las debidas cambios para que nuestras postulaciones sean lo mejor concebidas posible, ¿ya? Lo que comentó Claudia también en su presentación, vamos a tener el formulario de aportes de Secristus, y en el caso de las prestaciones, para ir incluyendo en los presupuestos, tenemos una base de distintas prestaciones, tanto del ISP para el caso de los dispositivos médicos, en el caso de Binomi para el tema de mercado, de salud pública, si no me equivoco, para temas de bioestadística. O sea, hay una serie de glosas que podemos ir metiendo en el presupuesto, que conversen con la convocatoria, con la postulación, y que hagan que en el fondo se vea mucho más, y que en la práctica sea mucho más contundente la postulación. Bien. Si no hay más preguntas, a 3 minutos de la una, voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí sí. Bien, aprovechar de agradecer a quienes nos acompañaron hoy día. Les comento de nuevo que vamos a dejar estos videitos grabados en distintas partes, para que no sea una cosa de una hora, sino que tener la presentación de Binomi, después la de Usegristus y la última de IRL por separado, para que puedan entrar a revisarlas, ¿ya? Así que eso, no sé si alguien más quisiera comentar algo. Juan Pablo, perdón, ¿nos podríamos quedar un minuto contigo para hacerte un par de preguntas? Offline y yo. ¿Tienes un par de minutos? Si quieres te puedo llamar por Teams después de esto, porque bueno, si no va a quedar la muchas grabación. Gracias. Ok. Cierto, sí. Gracias. Comparte la pregunta. Muy bien, le vamos a preguntar a Paola si podemos compartir las preguntas. Muy bien. No, ninguna posibilidad. Juan Pablo, el taller 1 quedó grabado también, ¿o no? Porque yo quedó creo que grabado. el taller 1 estaban las preguntas que yo tenía. Por Dios. Que no vine al taller 1. Sí, quedaron grabados y tenemos la presentación. Voy a aprovechar de mandar las dos presentaciones acá. Aprovecho de comentar en el chat, dejé el link de nuestra página web de capacitaciones que hemos hecho. Están unas que hicimos el año pasado y entre ellas el taller de Fondef. Creo que lo pueden mirar ahí. Porque yo creo que un poco no sé si le leo la misma inquietud de la Bárbara, pero yo creo que los que hacemos clínica y llevarlo a un Fondef, eso es como lo que más nos cuesta limpiar esa idea con los proyectos. Siempre uno se imagina como una prueba de concepto, algo más tangible, con tornillo, con cable, pero cuando uno está buscando cosas más clínicas, aterrizarlo a un Fondef es cuando nos falta el coach ahí. Vamos a acompañarlo en eso, ningún problema. Sí, es un tremendo, es probablemente transversal a gran parte de las especialidades de los departamentos y de las carreras en salud. Así que sí, es un tema. Gracias, Luis, por comentarlo. Sí. Caro Torres, excelente, por favor. Hola Juan Pablo, hola a todos. Oye, muy bueno el taller, creo que va a ser de súper utilidad para todos los que quieran hacer la formulación. Sobre todo me gustó muchísimo la parte que hiciste como el nexo entre con qué sección está vinculada cada una de las dimensiones. Creo que eso también puede orientar
muy bien cómo en el fondo completar este instrumento que al final es nuevo para muchos de ustedes. Así es que súper, como un torpedo, me gustó, súper buen, buen orientador. Y básicamente también quería un poco destacar lo que mencionaste recién, si bien nuestras expresiones de interés tienen fecha de junio, por favor, todos aquellos que no han mandado la expresión de interés, envíenla, ese link no lo vamos a cerrar, e inclusive cuando el proyecto se abra formalmente, el concurso, perdón, se abra formalmente, vamos a poner una nueva fecha. No lo hemos querido ir cambiando porque en el fondo si no vamos a tener que estar varias veces a lo mejor cambiando la fecha. Así que por favor, súmense a esta instancia, y ahí vamos a tomar contacto con ustedes desde la vicerrectoría, desde la dirección de transferencia. Mucha suerte a todos y muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Maravilloso. Sí, se hace lo que se puede. Ahí vamos a compartirles también ese torpedo. Ojalá que sirva. Vamos a seguir iterándolo porque obviamente hay cosas que se pueden ir mejorando, pero en el fondo cómo se ancla con cada concurso también es algo que nos puede servir en la práctica. ¿Ya? Muy bien, 100%. pues. Muchas, Son muy... muchas gracias. No sé si alguien más, pero ya estamos en la hora para que puedan ir a descansar. Se pasaron. Gracias por la asistencia hoy día. Que estén muy bien y suerte en esta postulación. Chao, chao. Chao.